Hoy estamos en Marcos capítulo 7 y el texto que he elegido exponer es la historia de la mujer sirofenicia en los versículos 24 a 30. Los que estuvisteis en el devocional ya habéis leído este texto, pero vamos a volver a leerlo. Yo estoy leyendo en la Biblia textual. Marcos 7, 24. Y levantándose de allí, fue a la región de Tiro, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Al momento, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, luego que oyó acerca de él, fue y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara fuera el demonio de su hijita. Pero le decía: deja primero que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella respondió diciendo: Señor, también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y le dijo: por esta respuesta, anda, el demonio ha salido de tu hija. Y al llegar a su casa, halló que el demonio había sido echado fuera y la niña acostada en la cama. Hemos estado viendo que el crecimiento del reino de Dios es un crecimiento imparable, como la semilla de la mostaza, como la roca de la visión de Daniel capítulo 2, y va a extenderse hasta llenar toda la tierra. Pero también hemos visto que este crecimiento no es sin impedimentos, obstáculos, oposición de todas las clases. Oposición de parte de fuerzas diabólicas, oposición de parte de seres humanos endurecidos, escépticos, incrédulos. En la historia de hoy, sin embargo, quien parece poner los obstáculos no es la mujer ni es el diablo, sino Jesús mismo. Porque a fin de fomentar nuestra fe, el Señor a veces no contesta enseguida, sino va poniendo escollos, obstáculos, para que nuestra fe los venza. Si alguna vez, sin duda, muchas veces, habéis pedido algo al Señor, pedido con mucha intensidad, pero la respuesta es el silencio, quizás sea que el Señor esté siguiendo esta misma táctica que siguió con la mujer sirofenicia, poniendo obstáculos con la esperanza de provocarla a ejercer aún más su fe. Ya hemos visto cómo Jesús penetró en territorio gentil en el episodio del endemoniado gadareno. Ahora en este episodio penetra aún más en toda gentil, en la costa mediterránea, al noroeste de Galilea.
es interesante observar que Jesús acaba de hacer un gran discurso sobre la verdadera pureza. La verdadera pureza es cosa del corazón, no de limpieza de manos, y ha dedicado 23 versículos de este mismo capítulo a elaborar este tema. Y enseguida se va a una tierra considerada inmunda por los judíos. Es curioso el parecido entre este episodio y lo que ocurrió a Pedro justo antes de su visita a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Porque fue a continuación del sueño de Pedro, cuando vio toda clase de animal inmundo descender del cielo en una sábana, y una voz le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y él protesta: Señor, yo nunca he comido carne inmunda. Y el Señor le contesta: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Fue inmediatamente después cuando Pedro se fue a casa del gentil Cornelio para proclamarle el Evangelio. Y ahora, inmediatamente después del discurso de Jesús sobre lo verdaderamente inmundo, cuando Marcos acaba de decir que él ha purificado todos los alimentos, versículo 19, cuando Jesús se dirige a otra zona gentil y tiene que ver con esta mujer gentil. Es como si Pedro, dictando sus memorias a Marcos allí en Roma antes de su martirio, estando en Roma, en la capital del mundo gentil, quisiera llamar la atención a los contactos específicos que Jesús tuvo con el mundo gentil durante su ministerio terrenal. Ya lo hemos visto en Gadara, ahora en Tiro. En el versículo 31, el Señor va a volver a las regiones de Decápolis, y probablemente no solamente la sanidad del sordo mudo al final del capítulo 7, sino también la alimentación de los 4.000 al principio del capítulo 8, ocurrieron en territorio gentil de la Decápolis. Esto no es explícito en el texto, pero si tomamos nota de las indicaciones geográficas en el 7:31 y luego en el 8:10, la ruta lógica de Jesús pasa por la Decápolis, y entonces estos episodios que caen en medio de estos textos probablemente ocurrieron allí en territorio gentil. En todo caso, dejando Galilea ahora, Jesús se dirige al territorio que hoy en día es el Líbano, y está en las noticias por la trágica explosión que acaba de haber en Beirut. Marcos no nos dice explícitamente por qué se fue allí. Quizás fuera para escaparse del territorio de Herodes Antipas, porque el rey que acaba de matar a Juan el Bautista está preocupado ya por el ministerio de Jesús, pensando que Jesús es Juan el Bautista resucitado, y
Entonces Jesús se va de su territorio a fin de eludir el peligro de la persecución política. O quizás desee eludir la persecución religiosa de los escribas y los fariseos, persecución que claramente va en aumento en estos momentos. Pero lo más probable es sencillamente que desea pasar tiempo a solas con los discípulos, porque aunque es cierto que él ha comenzado la misión de anunciar el acercamiento del reino de Dios en las poblaciones de Israel. Sin embargo, una de sus prioridades es formar a los 12, entrenarlos, exponerlos a diferentes experiencias en la tarea de comunicar el Evangelio, para que ellos a su vez, después de su desaparición, después de su muerte y resurrección, van seguir adelante con esta misma misión. Los discípulos entonces son una prioridad para Jesús. Él quiere tener tiempo a solas con ellos. Por esto ha cruzado el mar de Galilea a la región de Betsaida en el capítulo 6, versículos 31 y 32. Pero esta iniciativa fue frustrada por la importunidad de la multitud. Y ahora piensa que yendo a territorio gentil será menos probable que la multitud le siga y por lo tanto podrá tener paz. Se dirige a la región de Tiro, una ciudad que se encontraba a unos 56 kilómetros al noroeste de Galilea. Tanto Tiro como el cercano Sidón eran ciudades independientes, conocidas por su riqueza y poderío. En la mente judía, sin embargo, eran símbolos de idolatría pagana. Os sonará el nombre de Jezabel. Ella procedía de Sidón y había intentado promover el culto de los Baales en todo Israel y extirpar de Israel el culto al Dios verdadero. Por eso encontramos en muchos de los profetas profecías en contra de Tiro y Sidón a causa de su soberbia y su materialismo hedonista. Los judíos de Galilea tenían con Tiro una relación de amor y odio. Admiraban su poderío, su riqueza, su cultura y a la vez sentían envidia y odio a causa de su paganismo. Se beneficiaban de relaciones comerciales con las ciudades, pero a la vez despreciaban su superstición religiosa y mantenían distancia de ellas a causa de su impureza. La intención de Jesús es que nadie se entere de su llegada a esta región. Por esto entra en una casa. No sabemos de quién era la casa, presumiblemente de algún seguidor suyo que se la había ofrecido. Esperando pasar un tiempo allí a solas con sus discípulos sin ser molestados por la gente. Sin embargo, Mateo al principio de su evangelio, Mateo capítulo 4, creo que es el versículo 24, ha indicado que mucha gente de Tiro y Sidón
habían bajado a Israel para beneficiarse del ministerio sanador de Jesús. Por tanto, esta región también estaba plagada de personas que tenían mucho interés en escuchar a Jesús y ver sus señales y milagros. Y por lo tanto, nada más llegar a este territorio buscando paz y quietud con sus discípulos, le pasó todo lo contrario. Una de las primeras personas que invadieron la privacidad de Jesús fue una mujer gentil desesperada a causa de la enfermedad de su hija. Notemos que Marcos describe a esta mujer de dos maneras. En primer lugar, establece que ella es madre de una hija poseída. Solo en segundo lugar establece que es una mujer gentil, una mujer siro-fenicia. Seguramente un autor moderno describiendo este momento habría empezado diciendo una mujer griega de nacionalidad siro-fenicia, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó acerca de Jesús, fue y se postró a sus pies. Así la narración parece más fluida y lógica. Sin embargo, Marcos quiere llamarnos la atención en primer lugar a la situación dramática que está sufriendo la madre. Y después menciona que ella no es judía, sino gentil. La mujer emplea el diminutivo hijita al hablar de su hija poseída, probablemente por cariño de madre, no porque la joven fuera de corta edad. Jesús, en cambio, la llama tu hija en el versículo 29. Ella está poseída por un espíritu inmundo, por un demonio. Marcos no nos dice cuáles fueron las manifestaciones externas de esta posesión, pero nos imaginamos que habrán consistido en comportamientos descontrolados, violentos, palabras muy feas, blasfemas, quizás autolesiones y otras agresiones. En todo caso, habrán sido suficientes como para asustar a la madre y hacerla desesperada. Tampoco sabemos de otras medidas que ella habrá tomado para intentar solucionar el problema. Pero lo claro es que ningún intento ha tenido éxito hasta este momento. La mujer era griega, es decir, era una mujer que hablaba griego, que era la lengua franca del Mediterráneo oriental. Quizás os sorprenda saber que es posible que Jesús también hablara griego. Galilea era prácticamente territorio bilingüe. Los que vivimos en territorios bilingües, como los que están a mi alrededor, quizás no hablemos bien el otro idioma que no sea el nuestro, pero al menos lo entendemos y en apuros somos capaces de decir 4 palabras en este idioma. Y seguramente Jesús, criado en Nazaret, viviendo en medio de un territorio, Galilea y Decápolis casi se mezclaban.
Nosotros estamos acostumbrados a países que cada país tiene una frontera claramente delimitada. Pero en el mundo antiguo no era así. Había ciudades que eran centros de influencia y el territorio alrededor de esta ciudad era más o menos posesión de esta ciudad, hasta llegar a la posesión de la ciudad siguiente, pero las fronteras no eran tan claramente demarcadas como hoy en día. Y puesto que las 10 ciudades de la Decápolis estaban repartidas entre Galilea y Perea, al otro lado del Jordán, y había fluidez de movimiento entre todas estas poblaciones, claro, los judíos mantenían cierta distancia por razones de pureza. De allí la polémica de la primera mitad de este capítulo, entre otras razones. Pero, sin embargo, afectos comerciales y etcétera, había contacto entre esos pueblos y los judíos de la zona seguramente habían aprendido a defenderse más o menos en griego. Se llama Ciro-Fenecia para distinguirla de los fenicios de Cartago y el norte de África. Los fenicios se establecieron primero en la costa oriental del Mediterráneo, desde Gaza al sur hasta Arvad al norte, pero eran los grandes marineros del mundo antiguo y habían adquirido fama y prosperidad como comerciantes en todo el mundo mediterráneo. Habían extendido sus intereses comerciales hasta llegar al norte de África e incluso a España. La más grande de estas colonias de los fenicios era Cartago, que se convirtió en el gran rival de Roma, una ciudad de una importancia enorme. Para los romanos, y recordemos que Marcos seguramente está escribiendo en Roma, si él hubiese dicho una mujer fenicia, sus lectores habrían entendido una mujer procedente del norte de África, de Cartago o algún lugar similar. Y seguramente por eso, escribiendo para lectores romanos, Marcos llama a la mujer Ciro-Fenicia, indicando que es fenicia, pero procedente de la provincia romana de Siria. Esta mujer rogaba a Jesús, y el uso del tiempo imperfecto sugiere que la mujer ha estado insistiendo en su petición una y otra vez. Así que ya antes de escuchar la primera respuesta de Jesús, tenemos que suponer que ha hecho llegar su petición varias veces. La respuesta de Jesús cuando llega nos sorprende. Este es el Jesús al que nosotros conocemos, porque su respuesta parece ofensiva, incluso cruel. Evidentemente, los hijos a los que se refiere son los judíos. Deja primero que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Si los hijos son los judíos, los perros son los gentiles.
Y este es un lenguaje corriente entre los judíos, que solían llamar perros a los gentiles a causa de su inmundicia. Tú piensas en la palabra perro en una bonita mascota. ¿No es así? Pero con este insulto los judíos no se referían a bonitas mascotas, sino a los perros medio salvajes que merodeaban por las calles afueras de los pueblos buscando comida. Más o menos como los jabalíes que tenemos en nuestra casa. Incluso en la iglesia primitiva, la palabra perro se empleaba para referirse a herejes y a los oponentes del Evangelio, en textos como Filipenses 3:2, 2 Pedro 2:22 o Apocalipsis 22:15. Jesús entonces parece estar tratando a esta mujer con desprecio y nos causa perplejidad. Pero Jesús sabía muy bien leer a las personas. Si esta mujer hubiese sido una caña cascada, una flor delicada, seguramente Jesús no le habría contestado de esta manera. Jesús se da cuenta de que es una mujer con mucho carácter, con mucho arrojo, que sabrá bien encajar sus palabras. Y por tanto, a través de sus palabras, él pone a prueba a la mujer. Además, las palabras de Jesús no son tan ofensivas como parecen a primera vista. En primer lugar, la palabra griega que emplea para perros tiene forma diminutiva, perritos, que concede un tono de cariño a la frase. En segundo lugar, Jesús sabía que entre muchos gentiles, algunos perros sí que vivían en casa como mascotas. Y así lo entiende la mujer, porque sigue hablando de cómo los perros comen debajo de la mesa. No son perros de la calle, son perros que ya viven en casa. En tercer lugar, al decir, deja primero que los hijos queden satisfechos, Jesús sugiere la posibilidad de que una vez satisfechos los judíos, habrá comida también para los gentiles. Por eso, en cuarto lugar, Jesús no afirma que los perros no han de comer nunca, sino solamente que él tiene que dar prioridad a los judíos en su ministerio. Al judío primeramente y después a los gentiles. Aunque es cierto que él mismo restringe su ministerio mayormente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, y solo después de su muerte envía a los discípulos al mundo entero, Mateo 28:19. No obstante, Jesús nunca despreció ni dejó de lado a los pocos gentiles que lo buscaban durante su ministerio en Palestina. Tampoco lo va a hacer en este episodio ni en los episodios en Decápolis.
Eso es, por supuesto, una pregunta abierta que Marcos no contesta. Si Jesús respondió a la mujer en el versículo 27 de una forma llana y directa, sin segundas intenciones, o si estaba deliberadamente provocándola a fin de extender su fe. Pero muchos comentaristas entienden que esta segunda situación es la verdadera. Sea cual sea la intención de la respuesta de Jesús, la contrarrespuesta de la mujer es impresionante, alucinante, y parece haberle encantado a Jesús. Ella no se da por vencida, no se rinde. Responde con brío y con gracia, aunque con humildad y con respeto. No contradice al Señor, no empieza a protestar diciendo esto es injusto, los gentiles somos personas tan válidas como los judíos. No discute con el Señor, acepta lo que Él dice, pero utiliza las mismas palabras de Jesús como premisa sobre la cual fundar su propia respuesta. Su respuesta en realidad es genial. Empieza reconociendo el señorío de Jesús, Señor, lo cual da a entender que ya ha comprendido algo de su verdadera autoridad, quizás de su identidad mesiánica. Y luego transforma la metáfora empleada por Jesús, haciéndola apta para sus propios propósitos. Acepta también que los judíos tengan prioridad en la misión benéfica de Jesús y deban comer a la mesa, pero vuelve la imagen a su favor indicando que los perritos no han de esperar hasta el final de la comida de los hijos, sino que comen simultáneamente con los hijos porque comen las migajas que caen debajo de la mesa. Es decir, ella intuye que la salvación final de Dios está entrando ya en la historia humana y está a disposición de todos, judíos y gentiles, todos los que humildemente responden con fe. Lo impresionante de esta historia es que quizás por única vez en todo su ministerio terrenal, Jesús se deja vencer en la discusión con alguien. En todas sus controversias con los líderes religiosos, la controversia acaba con Jesús afirmando una sentencia lapidaria que lo deja a sus enemigos sin palabras. Pero es la mujer la que gana este debate. Y sospechamos que Jesús está encantado al perder el debate, porque su intención ha sido precisamente provocar esta clase de respuesta, esta manifestación de fe en la mujer. Si no fuera así, si sencillamente la mujer ha sabido dar la vuelta a una contestación firme y excluyente de Jesús, entonces Jesús tendría que contestar: a causa de tu respuesta he cambiado mi idea, voy a conceder tu petición. Pero en cambio, si la respuesta de la mujer ha sido el resultado de un intento consciente de parte de Jesús de poner a prueba la fe de la mujer,
El significado de las palabras del Señor serían: a causa de tu respuesta, veo que has aprobado el examen de tu fe, y a causa de tu fe concedo tu petición. En cualquier caso, Jesús accedió inmediatamente a la petición de la mujer. De hecho, al emplear el tiempo pasado, el demonio ha salido. Jesús da a entender que ya había llevado a cabo el milagro antes de que la mujer dejara de hablar. Ella es como el centurión gentil de Mateo capítulo 8. Había demostrado una fe poco común en Israel. Marcos no hace mención explícita de la fe de la mujer, pero se sobreentiende en su respuesta. En cambio, Mateo, en el capítulo 15, versículo 28, Jesús alaba la fe grande de la mujer. Marcos no registra tampoco la reacción de la mujer ante las palabras de Jesús, pero podemos suponer que ella volvió a casa confiada en sus palabras y descubrió que efectivamente cuando llegó a casa el milagro realmente se había llevado a cabo. La presencia demoníaca había desaparecido de su hija. Jesús, por tanto, demuestra el carácter extraordinario de su poder, sanando a la joven a distancia. Y no solamente la sanó a distancia, como en el caso del siervo del centurión, sino que tuvo tal confianza en su autoridad sanadora que pudo declarar lo que había hecho, aun estando lejos de la casa. Las palabras finales del episodio demuestran que la mujer encontró a su hija descansando tranquilamente en la cama, libre de los ataques, las convulsiones provocados por el demonio. Mediante este episodio, Marcos parece haber deseado comunicarnos diferentes grandes verdades. Por un lado, este increíble poder sanador de Jesús. Por otro, el hecho de que el monopolio de los judíos en los bienes espirituales estaba llegando a su fin y las puertas de la salvación estaban empezando a abrirse ante los gentiles. Aún así, Jesús seguía fiel a su cometido de agotar todas las posibilidades de alcanzar en primer lugar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cada uno de sus 12 discípulos era judío. Sus salidas de las fronteras de Palestina eran momentos excepcionales. Pero este mismo énfasis de Jesús, primero los judíos, no significa ningún prejuicio anti-gentil. Al contrario, la bendición del mundo gentil, Jesús sabía que iba a depender de los judíos, porque la salvación de los judíos viene de los gentiles, viene de los judíos. Juan 4:22. Por tanto, la estrategia evangelizadora de Jesús es esta:
Primero, la conversión de judíos que pueden formar un equipo para llevar el evangelio a todo el mundo, al mundo gentil. Pero además de estas grandes lecciones, la mujer sirofenicia misma nos sirve de ejemplo en muchos sentidos. Su intención es ejemplar. Sabe utilizar su materia gris. Sabe inventarse argumentos rápidos utilizando la misma metáfora que ha empleado Jesús. Pero aunque entra en debate con Jesús, nunca le falta respeto. Se postra ante él. Lo llama Señor. Admite, asume las implicaciones de lo que Jesús le dice acerca de la prioridad de los judíos. No las protesta, no las contradice, pero sí se sirve de ellas como base para construir su argumento a favor de su petición. En todo el debate se muestra humilde, dócil, creyente, pero con gran inteligencia y discernimiento espiritual. Hermanitas presentes, voy a decir palabras ofensivas para vuestros hermanos. Sospecho que Jesús en este momento habría deseado tener 12 discípulos como la mujer sirofenicia. Así que no os desaniméis, hermanas. Utilizad vuestra materia gris, vuestra mayor capacidad dialéctica, porque normalmente la mujer sabe dar 1000 vueltas al varón. Marlon al menos está de acuerdo conmigo allí. Por eso cada vez que sale un caso de violencia de género en televisión, sospecho de que detrás de este acto violento, que no tiene justificación alguna, pero detrás hay toda una historia de argumentos entre hombre y mujer en los cuales el hombre ha sido vencido, pero no convencido. Pero, hermanas, utilizad vuestra mayor capacidad dialéctica en la intercesión, luchando con Dios sin faltarle nunca al respeto. En la evangelización, utilizando vuestra mayor capacidad de argumentar el evangelio. Y hermanos, tenemos que conformarnos con ser torpes como los 12, constantemente reprendidos por el Señor por nuestra falta de fe. Ojalá todos tuviésemos la fe de la mujer sirofenicia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta historia. Gracias porque Jesús, lejos de despreciar a esta mujer, la conducía paso a paso para aumentar su fe, para exteriorizar más claramente su fe. Ayúdanos también a nosotros. Nosotros creemos
pero pedimos ayuda a nuestra incredulidad. Y pedimos que podamos ser tan valientes en nuestra intercesión y en nuestra evangelización como esta mujer lo fue a favor de su hija. En el nombre de Jesús. Amén.